Em, Muy buenas tardes. Les voy a indicar sobre los temas para el sábado 13 de junio, que son los exámenes. Dentro del tema, de los dos temas que les voy a presentar en este momento está la lectoescritura como unidad número 4, que nos dice que las continuas experiencias han demostrado que aunque se puede aprender a leer desde los 4 años y a veces antes de los 4 años, la edad media ideal no está lejos de los 5,5 a 6 años. Montessori nos dice que ese momento, a los 4,5 y 5 años, Simón la retrasaba a los 6,5 y 7, y en general se señalaban unos márgenes entre los 5 y los 8, con claro predominio de los 6. De hecho, lo que se ha conseguido antes de esa edad resulta fácilmente alcanzado en poco tiempo a partir de los 6 años. ¿Qué es lo que nos quiere decir todo esto de Montessori dentro de la lectoescritura? Nos ha indicado que, si bien es cierto que hemos mirado en algunas instituciones educativas que hay niños que pueden aprender a leer antes de los 4 años, es importante que el niño y la niña tengan un proceso de aprendizaje, ¿sí? No es el que más rápido aprende, es el que mejor aprende. ¿Cómo? Todo tiene un proceso, ¿sí? Para poder escribir o leer es un proceso, y la edad madurativa del niño es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando el niño es muy pequeño lo puede realizar o repetir de manera memorística, mas no como un proceso de enseñanza que pueda ser significativo, ¿sí? Entonces, la edad de enseñanza para poder empezar a leer es a partir de los 6 años, que se lo ha conseguido en poco tiempo y con un mejor resultado. El condicionamiento para el aprendizaje de la lectura no es la inteligencia, sino la madurez básica que determina el aprendizaje del niño. Lo que les indico, el niño tiene que tener su proceso madurativo correcto o una madurez buena para que el aprendizaje de la lectura sea correcto, sea bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque si antes lo hacemos, como les digo, será memorístico, repetitivo, nada más. Hay programas de estimulación temprana que se basan en cuanto al proceso de aprendizaje en la repetición. Mientras más repite, más aprende, ¿sí? Pero no hacemos el proceso que es necesario. William Brain nos señala que las premisas necesarias para iniciar al educando en la lectura son: A. Poseer varias experiencias, tener facilidad en el uso de las ideas, poseer cierto dominio de las oraciones como unidades lingüísticas, disponer de un vocabulario oral razonablemente amplio, tener buena pronunciación, contar con relativa facilidad para la discriminación visual y auditiva. Es importante, antes que nosotros hagamos que el niño lea, saber si es que sus sentidos se encuentran al 100. ¿Qué quiere decir? Hacer un diagnóstico visual, auditivo. Si la coordinación del niño se encuentra bien, lateralidad ya está marcada para poder empezar el proceso de lectura. ¿Por qué la lateralidad entra dentro de este proceso? Es importante saber que el niño empieza desde la izquierda hacia la derecha, escribir, ¿sí? Por eso es que nosotros, cuando están en inicial, les mandamos a que hagan liñitas de izquierda a derecha, ¿sí? Para que el niño a partir de eso pueda tener una coherencia o tenga un proceso en la escritura, ¿sí? Es importante que la lateralidad tenga un predominio muy importante dentro de la lectoescritura. ¿Por qué es importante al momento de nosotros, de que el niño aprenda a leer? Porque no puede presentarse problemas o dificultades de aprendizaje, que lo veremos a continuación, ¿sí? Es importante también tener muy claro que el niño tiene que aprender fonemas, morfemas, sintaxis,
¿sí? Entonces, al momento de que el niño ya tenga consolidado todo ese tipo de actividades o tipo de dominios, podemos aprender o empezar con el proceso de la lectoescritura. Desde el punto diferente, el de los obstáculos que se oponen al aprendizaje de la lectura. Primero, deficiencia en la salud general. Es un obstáculo para el aprendizaje de la lectura. Subnutrición, que el niño no se encuentre muy bien alimentado, ¿sí? Deficiencia visual y auditiva, lo que les acabo de decir. Si el niño no tiene una buena visión o una buena audición, es imposible que el niño aprenda a leer de forma correcta, porque tiene un déficit. Nivel mental inferior a 6 años. Es probable que el niño que tenga un retraso madurativo no pueda leer a la par que un niño de 7, 8 años, ¿sí? Es importante que el niño tenga la edad madurativa correcta o no tenga un retraso madurativo para poder hacer o cumplir este proceso. Una fuerte tensión emocional, ¿sí? Puede ser las dificultades para que no exista una buena lectura. Métodos de la lectoescritura. El método sintético, como el método alfabético o literal, que nos dice que reconocer cada letra aislada, pronunciarla correctamente, unir consonantes y vocales, primero en sílabas directas y luego a la inversa, ¿sí? Es importante que el niño aprenda o sepa manejar cada letra del abecedario, ¿sí? Para poder empezar a unir, para poder sustituir, omitir, ¿sí? Método fonético. Parte no del nombre de la letra, sino del sonido, tanto en consonantes como en vocales, lo que les decía, ¿no? Lo fonético. ¿Qué es lo fonético? El sonido, por ejemplo, pa, ma, fa, sa, ra, eso es la fonética, el fonema, ¿sí? El sonido. Método silábico. Se inicia la lectura a partir de las sílabas, ¿sí? Directas, primero inversa y más tarde, que unidas darán las palabras o las oraciones, ¿sí? Las sílabas. Vienen aquí, primero se inicia a partir de las sílabas directas y luego a la inversa. En la lectoescritura están implicadas las capacidades generales de percibir los datos del medio y colocarse correctamente en el espacio y en el tiempo, así como dominar por interiorización o intuición el esquema corporal. No olvidemos que las grafías B, D, P, Q, B, P, D, U, N y W o M requieren dominar la relación arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nociones básicas. La orientación y estructura espacial. Esta maduración progresiva afecta a los siguientes aspectos que vamos a enumerar. La orientación y estructura espacial, la percepción, la lateralidad, el esquema corporal. Si no tenemos conseguidos estos de aquí, como la percepción, lateralidad, esquema corporal y la orientación estructura, no podemos hacer lo que es lectoescritura. Por eso, en el jardín o en el inicial, lo primero que tenemos que tener conseguido son estas, ¿sí? ¿Por qué? Porque no adelantarnos a lo que es, que aprendan a leer, que aprendan a escribir sin tener una orientación de noción básica o una percepción que veamos la integración de los niños, la lateralidad como importante para poder leer o escribir. ¿Sí? Es importante que los niños aprendan a tener un buen conocimiento o dominio de izquierda y derecha. El esquema corporal, si no aprenden su esquema corporal, conciencia corporal, tampoco es posible que puedan realizar la lectoescritura. Y por último, las consecuencias de la inmadurez. ¿Qué pasa cuando hay una inmadurez en el proceso del desarrollo del niño? Puede existir omisión
adición o inversión. ¿Qué quiere decir? Omisión, que pueden omitir una palabra. Por ejemplo, en vez de decir palabra, pueden decir palabra, ¿sí? Entonces omiten la R. Adición, puede ser que estén aumentando una palabra, por ejemplo, palabrar, ¿sí? Aumentan la R. O la inversión, en vez de poner una palabra cuando escriben o en vez de mirar cuando están leyendo, pueden invertir, por ejemplo, le pueden cambiar la P con la Q, la R con la S, ¿sí? La M con la L. Esas son las inversiones. Unión y separación, falta y la falta de modulación. Es importante que los niños aprendan a modular bien las palabras, ¿sí? Por eso es importante que tengan fonemas, morfemas muy bien consolidados.